Cuando hablamos del futuro de la Unión Europea, cuando hablamos de estos debates sobre la dependencia y la autonomía estratégica, en materia tecnológica y de digitalización hay dos mitos o dos dilemas que debemos superar y que de hecho debemos siempre tener en cuenta cuando implementamos políticas, cuando hacemos protocolos o simplemente cuando debatimos sobre el tema. El primero de ellos es diferenciar lo que es la soberanía tecnológica europea o la autonomía estratégica abierta para otros y otras de lo que es la digitalización de las cosas, es decir, digitalizar las habilidades de las personas, las infraestructuras, las administraciones públicas, las empresas. Este es el primer dilema. Y el segundo dilema es de qué hablamos cuando hablamos de autonomía estratégica tecnológica o de soberanía tecnológica. Debemos pensar que no es solamente algo de regulación, como está ocurriendo actualmente, o algo también de mercados, como es la política industrial. Estas dos patas son esenciales y fundamentales, pero a estas dos hay que añadirle otra pata, que es la de la política exterior. Si no tenemos política exterior, si no tenemos una brújula estratégica por la cual hemos definido una serie de amenazas conjuntas entre Estados miembros, una serie de prioridades también y una serie de relaciones permanentes y estables con otros países como pueden ser Estados Unidos, China, cada uno con su forma y a la forma que considere la Unión Europea. Pero si no tenemos una política exterior común, no significa aspirar al máximo nivel de política exterior, significa al menos tener unos denominadores comunes en materia tecnológica. De esa forma solamente seremos capaces no solamente de tener una coherencia interna, sino también de proyectar hacia el exterior.